Buenas. En este video voy a explicar cómo obtener la moda para datos agrupados. Entonces tenemos la siguiente tabla donde tenemos ya pues los datos agrupados en 8 intervalos. Tenemos el punto medio y tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Digamos que estos datos los necesitamos para obtener la moda. Para obtener este estadístico se aplica la siguiente fórmula. Aquí nos aparece, tomada del texto guía. Nos dice que la moda es igual a L con un subíndice inf que significa límite inferior más D sub A sobre D sub B más D sub A por C, es decir, por la amplitud, ¿cierto? Por la amplitud, ¿de acuerdo? Por la amplitud. Bien. Entonces, de pronto, para interpretar un poquito estos símbolos, digámoslos así, pues aquí los tenemos, ¿cierto? Dice que L es el límite inferior de la clase modal, es decir, donde se encuentra la moda. Ya lo veremos ahorita en un momento. D sub A es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que la antecede. El D sub B es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la que le sigue. Y C es el intervalo de la clase modal, es decir, es la amplitud de ese intervalo, ¿cierto? Entonces, para interpretar de pronto un poquito mejor los símbolos L, D, estas letras, pues aquí entonces la traduje como digamos en la fórmula oficial, es decir, interpreté pues estas variables que están aquí, las interpreté a la luz de la fórmula. Entonces, F sub I, ¿qué es? F sub I es esto que está aquí, vea, es la frecuencia, ¿cierto? Es la frecuencia, ¿listo? Eso es F sub I. F sub I menos 1, entonces es la frecuencia anterior, ¿de acuerdo? Igual acá mismo, esto que está arriba es igual a lo que está abajo. Y aquí este F sub I menos F sub I más 1, entonces es la clase que le sigue a la frecuencia, ¿cierto? Que le sigue a la frecuencia modal, ¿cierto? Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar el intervalo donde se encuentra la moda, o sea, el intervalo con el mayor número de datos. En este caso, se encuentra en el intervalo 1, ¿cierto? En nuestro primer intervalo. Porque tenemos que allí se ubican 13 datos entre 821 y 828. Bien. Cuando ya identificamos el intervalo, entonces empezamos ahora sí a proceder con la fórmula y a reemplazar las variables. Entonces tenemos límite inferior de ese intervalo. Entonces recordemos que este es el límite inferior, ¿cierto? Este que tenemos aquí. Entonces vamos a reemplazarlo. 821, lo tomo de acá, más, y entonces continuamos aplicando la fórmula. F sub I, recordemos, frecuencia absoluta, ¿cierto? Frecuencia absoluta de ese intervalo modal. Entonces la frecuencia absoluta en nuestro caso es 13. Menos la frecuencia absoluta anterior. Es decir, anterior a este intervalo no hay nada, es decir, no hay otro porque es el primero. Bueno, en este caso, ¿cierto? Habrán casos que tendrá un anterior, pero en este caso pues no tenemos, entonces vamos a decir 0. Como no tenemos nada, vamos a decir que eso es 0. ¿Listo? Ok. Y continuamos entonces. Esto es básicamente lo mismo otra vez, frecuencia absoluta que va a ser 13 menos 0, ¿cierto? Entonces aquí pues está como en paréntesis, más, ojo aquí es la frecuencia absoluta y le vamos a restar la que le sigue, es decir, la frecuencia absoluta menos la frecuencia que le sigue, ojo, este más 1 es la que le sigue y este menos 1 es la anterior, como lo que tenemos que tener claro allí. Entonces la que le sigue, la frecuencia que le sigue es 12, ¿cierto? La frecuencia que le sigue a la frecuencia modal es 12, entonces vamos a decir más
12. Ah, bueno, frecuencia absoluta es 13, ¿cierto? Esto es 13. Frecuencia absoluta. Menos, ahora sí, la frecuencia que le sigue. Menos la frecuencia que le sigue. O sea, menos 12. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a multiplicar por la amplitud. Recordemos que la amplitud, si no nos las dan, simplemente tenemos que restar, ¿cierto? Restar los límites de los intervalos. Es decir, 826, vamos a colocarlo por aquí, 828 menos 821 es igual a 7. ¿Sí? Aquí tenemos la amplitud. O sea que esto lo tenemos que multiplicar por 7. Bueno, listo. Digamos que ahí ya tenemos pues como los daticos indicados, ¿cierto? Y es, bueno, terminar como de hacer esas operaciones. Entonces vamos a decir a esto que la moda es igual a 821 más 13 menos 0, pues eso va a dar 13, ¿cierto? 13. Y aquí tenemos 13 menos 0, pues da 13, entonces 13, ¿cierto? Esto nos da 13. Más 13 menos 12, esto es 1. 13 menos 12 es 1. 13 más 1, 14, ¿cierto? 13 más 1, 14. 14. Y esto lo vamos a multiplicar por 7. Bueno, entonces vamos a resolver esta operación que tenemos acá. Vamos a resolver esta operación. 13 dividido 14, bueno, lo pueden hacer en una calculadora. Eso da 0,928, ¿cierto? Ahí siguen otros decimales. Y vamos a multiplicarlo de una vez por 7. Vamos a multiplicarlo por 7. Y obtenemos que eso es igual a 6,5. Entonces, ahora reemplazando ya nuevamente, pues nos queda así. La moda es igual a 821 más 6,5. Es decir, toda esta operación me da 6,5. Y aquí pues ya hacemos ese total para ver cuánto nos da. En este caso, pues eso nos da 827.5. Nos da 827.5. Eso es lo que nos daría pues esa suma, 827.5. Y esta es la moda, que se la interpretamos, digamos que es, podemos decir que es el promedio del salario que más se paga. Muy importante la interpretación, ¿cierto? Digamos que este es el promedio del salario que más se paga. Sería la interpretación de la moda. Muchas gracias. Espero con este video dar algunas claridades acerca de este estadístico.